Continuamos con nuestro tema de Apocalipsis en el capítulo 13 y ahora vamos a comenzar el versículo 3 hasta el versículo 7, ¿verdad? No sin antes comunicarles que realmente el capítulo que estamos estudiando en cuestión es un capítulo bastante difícil. La interpretación del mismo y la información que tiene es una información que como decimos nosotros en nuestro argot, se las trae, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios que nos da el deseo primeramente de querer estudiar y profundizar en el conocimiento de su palabra para poder compartirla y que a todos nosotros, tanto los que estamos acá frente al monitor como ustedes que nos escuchan, nos da la oportunidad de poder discernir y de poder entender su palabra, ¿verdad? Sin embargo, yo deseo, Señor, pedirte por favor que este tiempo que tengo la oportunidad de compartir con mis hermanos tu palabra, Señor, me des la claridad, la tranquilidad, la ecuanimidad, la facilidad para poder comunicarme con ellos y poder compartir, Señor, esta porción de tu escritura, Padre. Gracias por la bendición que tenemos de poder estudiarla. Gracias por la bendición que tenemos de poder reunirnos. Y gracias por el deseo que pones en nuestro corazón de querer hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, continuamos dejando este tiempo en tus manos y que tu nombre siempre sea glorificado. Amén. Hermano Paco, le pediría por favor que me ayude en esta oportunidad nuevamente. Y por favor, para tener una idea general de lo que esta porción nos va a decir, le quiero pedir por favor, si es tan amable, que me lea toda la cita, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, si es tan amable. Sí. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a ver a lo largo de este pasaje que vamos a encontrar una serie de contrastes. Contrastes quiero decir en el sentido de que vamos a ver que, como siempre, el anticristo, Satanás, en todo momento va a querer imitar, en todo momento va a querer copiar, en todo momento va a querer engañar, ¿verdad? A los moradores de la tierra, como la palabra los denomina. Y en todo momento es importante que nosotros no solamente interioricemos esta información, sino que también recapacitemos en ella. Porque si bien es cierto, todos estos acontecimientos se están dando o se están pensando a futuro, ¿verdad? Se están narrando a futuro. Es importante que nosotros no perdamos la perspectiva de que en nuestro presente aún el enemigo continúa en ese proceso, ¿verdad? Y si bien es cierto, tendremos nosotros la dicha y la gran bendición de no experimentar en carne propia ninguno de estos acontecimientos, hoy día, en medio de la gracia, del tiempo de gracia que nos encontramos, sí experimentamos engaño por parte del enemigo. Por lo menos algunos, la gran mayoría, gracias a la cobertura que Dios nos da, muchos de ellos pues no son cumplidos, pero Él siempre va a perseverar en querer engañarnos. Por eso es importante que aunque esta información está presentada a futuro, aunque es narrada en término pasado, nosotros no perdamos la idea, la conciencia de que hoy día somos sujetos de ello, ¿verdad? De esta influencia.
y que para ello la palabra nos enseña que debemos siempre estar prestos, atentos a las maquinaciones del diablo. Y la única manera en la que nosotros podemos estar atentos es permitiendo una mayor comunión con el Señor, dándonos la oportunidad y dándole al Señor la oportunidad también de que tenga una mayor comunión con nosotros, para que por medio del Espíritu Santo y de esa cercanía cada vez más estrecha entre Él y nosotros, podamos ser dirigidos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito divino, ¿verdad? Y eso minimice de una manera u otra las posibilidades de éxito que el enemigo pueda tener en contra nuestra para engañarnos. Y adelante dice, Apocalipsis 13, 3a, Juan vio que una de las cabezas de la bestia, que parecía haber sido mortalmente herida, se había recuperado, una imposibilidad aparente, y lo vemos en la cita de Apocalipsis 17, 10 y 12. Por favor, hermanos, si es tan amable. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ok, vamos teniendo una idea de lo que la revelación de Juan nos quiere decir. Dice, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La última nación gentil que gobernará al mundo probablemente sea algo de una nueva versión del Imperio Romano, como muy bien lo explicaba el hermano Paco hace un momento, aunque en realidad se compone de los 6 imperios gentiles anteriores: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Este nuevamente se levantará, o sea, resucitará, ¿verdad? Y es importante que tengamos presente que el dragón, Satanás, dará poder a la bestia, y este poder incluirá el poder gozado o tenido anteriormente por estos anteriores imperios. Y la bestia tendrá la particularidad de unidad, estará conformada por los imperios anteriormente mencionados. Entonces, vamos viendo, como el hermano Paco lo mencionaba anteriormente, que este nuevo imperio que se va a levantar, que va a ser mucho más poderoso que los anteriores, lleva una amalgama, lleva una mezcla de estos imperios anteriormente estudiados. Los pies y 10 dedos de Daniel 2 muestran el hierro mezclado con el barro, una unidad suelta, lo que indica que Roma, el hierro, no Grecia, ni el bronce, ni Persia, la plata, o Babilonia, el oro, serán un componente principal de este último imperio. O sea, el componente principal será Roma, ¿verdad? Será Roma. Tal como Roma en su tiempo abarcó un territorio grande, ¿verdad? Del que en comparación a los imperios anteriores, el resurgimiento de esta nueva Roma, de este nuevo imperio, tendrá una cobertura o tendrá una amplitud mayor en comparación a la sumatoria de los imperios anteriormente mencionados. Por lo que podemos deducir entonces que no solamente en tamaño, sino en poder, este nuevo imperio que se va a levantar a futuro va a ser mucho más poderoso que todos los anteriores sumados, ¿verdad? En uno solo. Hoy por hoy, algunos en desacuerdo con esta hipótesis son de la creencia que el último imperio será hecho principalmente de naciones árabes o del Medio Oriente unido bajo el Islam. El autor del estudio como tal se inclina a pensar que este imperio no va a tener una connotación o un credo religioso, sino por el contrario, la connotación que tendrá va a ser universal, de cara a la adoración de Satanás específicamente. Para este imperio va a ser imperativo la adoración a Satanás. No va a tener, como anteriormente lo mencionaba, una connotación religiosa que tenga que ver con el Islam,
la Iglesia Católica, el budismo o algún otro credo religioso, sino más bien va a tener una connotación universal que buscará la adoración única y exclusivamente hacia Satanás, ¿verdad? Bajo esta premisa debemos ir pensando o imaginándonos cómo irán a hacer las cosas a futuro, lamentablemente para los moradores de la tierra. Esto podría ser cierto, pero las descripciones de las visiones de Daniel 2 y 7, junto con este pasaje en Apocalipsis 13 o el de la bestia de las 7 cabezas, parecen indicar que el último imperio gentil será un imperio único compuesto por los 6 imperios anteriores, todos unidos contra el Dios de Israel. El común denominador es eso, todos unidos contra el Dios de Israel. En la mitad de la tribulación, el anticristo aparentará morir y luego volverá a la vida. Por favor, hermano Paco, esta cita, capítulo 13, versículos 12 al 14. Sí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta herida que menciona el versículo 14 nos da una idea de una herida mortal que impresionará a los moradores de la tierra y posteriormente provocará la adoración a la misma. Por favor, el versículo Apocalipsis 17, versículo 8, hermano, si es tan amable. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Podemos ver cómo esta herida en apariencia mortal fue sanada por el mismo Satanás, por el poder de Satanás, y ello provocará la adoración de toda la gente. Ahora, antes de continuar, no debemos perder la perspectiva también de que en todo momento, aunque todas estas señales suenan increíbles, ¿verdad? Fascinantes y demás, en todo momento nuestro Señor tendrá el control de todo. Eso lo hemos dicho a lo largo de todo el estudio, ¿verdad? Y que toda autoridad, digamos, y toda potestad que la bestia recibirá por parte de Satanás, a su vez recibirá también la autorización, por decirlo de esta manera, por parte de nuestro Señor. Entonces, por qué deseo yo recalcar esto cada vez que he tenido la oportunidad de participar en el estudio? Porque para nosotros es importante nunca perder la perspectiva, nunca perder la idea de que nuestro Señor en todo momento tiene el control. Lo digo por las situaciones que hoy día pasamos, lo digo por las tribulaciones, por las circunstancias, por los momentos de apremio, por los momentos de desánimo, por los momentos incluso de falta de fe o decadencia de fe que en algún momento podemos nosotros experimentar. Y en esos momentos clave es cuando a la mente humana le es fácil olvidar que Dios tiene el control de todo. Y en esos momentos clave son vitalmente utilizados por el enemigo para debilitarnos en nuestra relación con Dios. Incluso él intenta que en nuestra relación con el Señor nosotros vayamos a pelearnos o a enemistarnos con él, a blasfemar contra él, como lo sugirió la esposa de Job a Job mismo. Entonces, es importante que en todo momento nosotros que tenemos una mente olvidadiza, nos estemos dando por la 100, simbólicamente hablando, diciendo el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo y no perdamos nosotros esa perspectiva y esa gran verdad que de una manera muy reiterativa, el mismo pasaje durante todo el estudio de Apocalipsis lo hemos estado escuchando una y otra vez. En la mitad de la tribulación, el anticristo aparentará morir y luego volverá a la vida. Apocalipsis 13, 12 y 14.
Apocalipsis 13:14 revela que tenía la herida de espada, ¿verdad? La herida de espada. Por favor, hermano, si es tan amable, por favor, el versículo 14 de Apocalipsis 13. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, engaña a los moradores de la tierra. El énfasis está en la sanación de una herida mortal que impresionará a los espectadores y que les causará asombro, ¿verdad? Ya hemos visto el pasaje como tal. El anticristo será civil cuando sea presentado por primera vez como un libertador pacífico en un caballo blanco. O sea, será una persona, se presentará como una persona. Apocalipsis 6:2. Un momentito antes de continuar, hermano, léame esta cita, por favor. Apocalipsis 6:2. Sí. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok. Como en otras oportunidades, cuando estudiamos el capítulo 6 de Apocalipsis, analizamos que tenía un arco, ¿verdad? Y le fue dada una corona. En ningún momento el arco va acompañado de un elemento fundamental en él, que es la flecha, ¿cierto? Un arco por sí mismo no es mucho lo que podemos hacer con él, ¿cierto? Tal vez en un cuerpo a cuerpo, si lo vemos en términos de batalla, golpear a mi oponente con el arco tratando de causarle daño, pero eso no sería práctico y el arco como tal no tendría mucha utilidad. Entonces, lo que podemos ver acá es que esta persona viene diplomáticamente, no viene en pos de guerra, viene utilizando diplomacia, aparte de que el color del caballo también tiene que darme a mí un sentido, no de guerra, sino más bien de diplomacia. Ahora, supongo yo que el poder y el vencimiento, la victoria que esta persona, este anticristo, logrará obtener en su momento va a ser a través de la diplomacia, a través de la oratoria, a través de la negociación, ¿verdad? Podríamos decirlo en nuestro tiempo a través de la política, que es lo que hoy día conocemos como la forma en que se relacionan las naciones entre ellas. Después de que se haya sanado de su herida mortal, será extremadamente peligroso. Aquí el asunto cambia, ¿verdad? Será extremadamente peligroso y parecerá estar demoníacamente controlado. Y aquí podemos ver la referencia en Apocalipsis 13, del 5 al 8, hermano, por favor. Apocalipsis 13, del 5 al 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Podemos ver, gracias hermano, podemos ver que en el versículo 5 se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le define un tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? Se le define un tiempo específico. Por otro lado, en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra con una característica en particular todos, o con un común denominador todos. ¿Cuál es? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, o sea, no pertenecían al Cordero, ¿verdad? Entonces, vemos que el pueblo gentil, el pueblo inconverso, es el que en ese momento le va a rendir total pleitesía, adoración, alabanza, llamémoslo, a esta bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí tenemos un problema de identificación y es el siguiente. ¿Es esta cabeza herida la séptima nación gentil, el anticristo o ambos? En este caso, pareciera ser ambos, ¿verdad?
Pareciera que la referencia tiene que ver con ambos. Ya que el reino terminó, ya que el término bestia se usa en Apocalipsis tanto para el gobernante del último imperio, el anticristo, y el mismo imperio, este versículo es difícil de interpretar. Sin embargo, es probable que se refiera al anticristo mismo por Apocalipsis 13, del 12 al 14, ¿verdad? Y ya anteriormente lo hemos leído, ¿verdad? Roma fue la última nación gentil usada por Dios para disciplinar a Israel. Por favor, hermano, ¿sería tan amable de leer Daniel 9:24? Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este reloj profético que Daniel menciona en la cita que el hermano nos acaba de leer, declara que la denominación gentil sobre Israel como una forma de disciplina durará 70 semanas, es decir, 490 años. Multiplicando 70 por 7, cada semana corresponde a 7 años y estamos hablando de 70 semanas, 490 años. Daniel 9:25 al 26 revela que la disciplina prometida a Israel por los gentiles se detendrá después de 69 semanas, 483 años, utilizando la conversión que hace un momento mencionamos, cuando Israel le quitare la vida al Mesías, ¿verdad? Daniel 9:27 profetiza que la disciplina de Dios se reanudará durante una semana, o sea, 7 años, después de que Israel haga una confirmación de pacto o tratado con el anticristo. La tribulación será la última semana en que los gentiles someterán a Israel. Dios prometió que en los últimos días se instalará un gran imperio mundial liderado por los gentiles, a fin de reanudar la disciplina del descarriado Israel. Por favor, hermano, leamos nuevamente Daniel 9:27. Sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este último imperio fue el que nos estuvo compartiendo el hermano Paco hace un instante, ¿verdad? Del cual ya tenemos claro, muy, muy claro, cómo será conformado. Curiosamente, el anticristo que gobernará el último imperio gentil será herido de muerte y, sin embargo, se recuperará inexplicablemente. Ahí tenemos nuevamente las citas que ya hemos visto, ¿verdad? Apocalipsis 13, versículo 14, versículo 17, versículo del 10 al 12. Apocalipsis 13, 3b, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La cabeza herida de la bestia impresionó mucho a todos los habitantes de la tierra, influenciándoles a obedecer al anticristo y al imperio que ésta representaba. Hermano, por favor, nuevamente el versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, por favor, segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como muy bien meditaba el hermano Paco hace un momento, nosotros en medio de este conocimiento, de esta información que estamos recibiendo por parte de la palabra de Dios, debemos siempre tener claro algo. No debemos estar tan expectantes del anticristo, ¿verdad?
porque esa no es la razón de ser de nosotros como hijos de Dios y como adoradores de Él. Nuestra expectativa debe estar siempre puesta en Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente hemos visto últimamente, a raíz de esta pandemia, en la televisión, en la radio, por cualquier medio de comunicación global que hay, que, que se han levantado muchas personas pseudo estudiosos y pseudo apologéticos y demás cosas que han comenzado a sacar conclusiones totalmente salidas de la realidad bíblica, del contexto bíblico, queriéndole, no sé cuál será el sentido, tal vez que ellos podrán tener, pero dándole un énfasis muy preponderante al anticristo, su venida, su reconocimiento, etcétera, etcétera, cuando la Biblia en todo momento, desde el Génesis al Apocalipsis, nos ha exhortado una y otra vez a conocer a Cristo, a desarrollar nuestra relación con Él, a conocer su obra aquí en la tierra, ¿verdad? A conocer su proceso incluso discipulado, a aquellos 12 que entrenó para que comenzaran a difundir el Evangelio por el mundo. Entonces, es importante que en medio de estos tiempos, nuestra atención hacia el enemigo no vaya más allá de la mera información bíblica para poder compartir, como también el hermano Paco lo decía muy bien hace un instante, para poder compartir el Evangelio con aquellas personas que no tienen conocimiento de Dios o que se rehúsan por una razón u otra al Evangelio. Pero no que sea o que se vaya a convertir en una obsesión de parte nuestra, porque sea como sea, gracias a Dios, como yo lo decía hace un principio, no estaremos presentes cuando todas estas situaciones se den, cuando todos estos hechos se den. Entonces es importante también que nosotros no nos afanemos en querer conocer más allá o llevar muy presente en nuestra mente más allá de lo necesario sobre el conocimiento del anticristo y del mismo Satanás. Porque debemos en todo momento buscar a nuestro Señor Jesucristo y tenerlo siempre como primero en nuestra mente. ¿Y por qué lo digo? Por el montón de cosas que uno hoy día ve, ¿verdad? En la radio, en la televisión, etcétera, y que muchas veces por una cuestión de recibir la misma información una y otra y otra y otra vez, puede llegar uno a caer en el juego, ¿verdad? Y no olvidemos que los medios de comunicación actuales están siendo controlados como el mundo lo ha sido controlado siempre desde que Adán le entregó la estafeta a Satanás, por el mismo Satanás. Entonces, siempre es importante que nosotros estemos enfocados en lo correcto y estemos enfocados en aquel que es lo correcto, que es Jesucristo. Maravilló, dice taumazo, significa ser anonadado, con gran asombro, con gran admiración, con gran maravilla. Eso es lo que significa esta palabra en en su idioma original. Apocalipsis 13, 4, 8 dice, bajo el liderazgo del anticristo, los habitantes de la tierra comenzarán a adorar al dragón, que es Satanás mismo. Las personas adorarán a la bestia y no tendrán conciencia, algunos sí, de que se trata precisamente de Satanás, ¿verdad? Por favor, hermano, el versículo 4, si es tan amable. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente adorará tanto a Satanás como al anticristo. Y adoraron al dragón. Ellos adorarán a Satanás porque le dará al anticristo, la bestia, que es un hombre, el poder para gobernar. El anticristo viene a aparentar una muerte y una resurrección con el objeto, como siempre, de engañar a la gente, ¿verdad? De engañar a las personas. Y adoraron a la bestia de una manera blasfema. Satanás y el anticristo imitarán a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Como siempre, buscando el engaño. Como siempre, buscando la imitación. Como siempre, buscando la copia. El anticristo parecerá haber resucitado de entre los muertos. Y lo podemos ver en Apocalipsis 13:2, hermano, de nuevo, por favor.
13, 12. Sí, por 13, favor, 12. versículo 12. Ujú. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El instrumento, ¿verdad? Vemos muy claramente el instrumento que Satanás va a utilizar para engañar a la gente. Ellos usarán el engaño para copiar a Dios, el Padre, resucitando a Jesús de entre los muertos. Esta maravilla impresionará a los moradores de la tierra. Ellos caerán en la trampa de Satanás y adorarán a la bestia resucitada. La gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El anticristo y su reino imperial parecerán invencibles. Nadie querrá desafiarlos. Hermano, por favor, versículos 5 y 6, si es tan amable. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vemos aquí un marcado contraste. Ahora, por favor, léame, si es tan amable, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Ven acá como la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? Por favor, Salmo 35:10, otro contraste. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Gloria a Dios por ello. Nadie podrá igualar la arrogancia del anticristo, quien blasfema y abiertamente desafía a Dios. El anticristo, la bestia, como se le llama aquí, es la misma persona predicha en Daniel 7 y es referida como el cuerno pequeño en Daniel 7:8, versículo 11, versículo 20, 25 y en Daniel 11:36. Hermano, por favor, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora el 11, por favor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregados para ser quemado en el fuego. Y el 20, por favor. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y por último, el 11:36 de Daniel también. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo determinado se cumplirá. El anticristo gobernará sin oposición alguna durante los últimos 3 años y medio de la tribulación y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿verdad? Para actuar 42 meses. Los 42 meses se refiere a los últimos 3 años y medio de la tribulación. La frase se le dio se repite 6 veces en este capítulo, enfatizando, y era lo que comentábamos al principio, el control soberano de Dios sobre el gobierno de la bestia. Por favor, hermano, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En todo momento, el Señor tiene el control de los acontecimientos. Durante la tribulación, Dios continuará estando en total control
aunque le permitirá a Satanás engañar repetidamente a aquellos que rechacen las muchas, oigamos, las muchas ofertas de Dios para la salvación. No quiere decir que nuestro Señor se va a quedar de brazos cruzados. Él, en su inmensa misericordia y amor siempre por la humanidad, buscará y proveerá las condiciones para que muchos encuentren la salvación. Pero como siempre, respetará la decisión de cada ser humano si toma o rechaza la oportunidad que Él está abriendo en ese momento. Durante los últimos 3 años y medio, el anticristo gobernará con el aporte y la influencia directa de Satanás. El versículo 4 dice que Satanás había dado autoridad a la bestia. Durante este tiempo, la bestia pondrá fin a todos los sacrificios y ofrendas al cometer la abominación desoladora, ya no lo dije, descrita por Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos. Por favor, hermano, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y por favor, como también lo menciona Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Daniel 9:27, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay. Las blasfemias del anticristo se incrementarán. El anticristo condenará al único y verdadero Dios viviente y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Él, con valentía, se burlará de Dios y animará a todos los que adoren abiertamente a Satanás. Va a ser el contexto de aquellos tiempos en el futuro. Lamentable, muy lamentable. La bestia insultará el tabernáculo, la morada de Dios, el cielo, y en particular a los que moran en el cielo, incluyendo los ángeles, los santos aún no glorificados del Antiguo Testamento, la iglesia corporal resucitada y glorificada, y aquellos santos martirizados que en breve serán resucitados y glorificados de la tribulación. Por favor, primero Apocalipsis 13:6, por favor, hermano. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y 2 Pedro 2:9-10, por favor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Por favor, para mencionar la iglesia redimida acá también, Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No cabe duda que la ascensión de los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 11 y 12, traerá una gran molestia o trajo una gran molestia al dragón por lo que resultó en esa escena gloriosa para nuestro Señor, ¿verdad? Y claro, esto avivará el deseo de la bestia de querer arrasar a todo aquel que no le quiera servir ni le quiera adorar. Durante este tiempo Dios permitirá que el anticristo y su reino hagan guerra contra sus santos y que los someta. El mundo creerá que el anticristo está derrotado, ¿verdad? Versículo 7, por favor, hermano.
Sí. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ajá. Si observamos Daniel 7, 21 y 22, podemos encontrar una clave de cuáles son los santos a los que se refiere Juan en el versículo 7. Ahora, vamos un momentito a leer Daniel 7, 21 y 22 para ver un momento eso. Por favor, hermano. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Podemos apreciar que se trata de los judíos que han sido salvados por medio de Jesucristo, que reinarán con el Padre en el reino de ese tiempo prometido. También incluye a los judíos que serán salvos durante la segunda parte de la tribulación. La victoria, en este caso, que se menciona acá por parte de Satanás, será una victoria física, no espiritual. Y eso es importante que nosotros lo logremos distinguir. Esta victoria aparente será física, porque él va a raer, ¿verdad? Va a atentar de una manera drástica y bestial, valga la redundancia, contra todo aquel que no le rinda pleitesía y culto. Pero en un aspecto físico se verá o se mostrará como ganador, no en el aspecto espiritual. Y eso es muy importante que tengamos muy presente ello, ¿verdad? Y que los santos mencionados acá son aquellos judíos que estarán reinando juntamente con nuestro Señor, ¿verdad? Aquellos a quien nuestro Señor les ha preparado el reino desde antes de la fundación del mundo. No tiene que ver en ese momento con la iglesia, ¿verdad? Es importante establecer esa diferencia. El morir durante la tribulación será realmente una gran ganancia y bendición. La misericordia de Dios salvará a muchos creyentes de la feroz, inspirada y perversa persecución satánica. Lo vemos en Daniel 7:21, en Mateo 24:22 y en Apocalipsis 14:13. Por favor, esas tres citas, hermanos, si es tan amable. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Vemos que en aquel momento va a ser más bien objeto de bendición toda aquella persona que pierda la vida en estos momentos de la gran tribulación. Porque recordemos que la gente buscará la muerte, pero ésta huirá de ellos. Dios permitirá que el anticristo gane autoridad global. También se le dio de parte de Dios autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí también hay importantes contrastes en este sentido. Por favor, hermano, el versículo 7, si es tan amable. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Apocalipsis 7:9 nos dice. 7:9, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es el contraste con respecto a este versículo que acabamos de leer. Aquí en Apocalipsis 7:9 vemos al pueblo del Señor gozándose, alabándole y glorificándole en una cantidad que es incontable, ¿verdad? En contraste a lo que el versículo 7 del capítulo 13 nos hace mencionar, ¿verdad? De que también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Siempre nuestro Señor va a la cabeza.
Glorificado sea su nombre. Hermanos, de esta manera hemos terminado esta sección de Apocalipsis del versículo 3 al versículo 7. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Si tienen alguna consulta, algún comentario, un placer para mí será poder continuar sirviéndoles. Muchas gracias.